estar conversando sobre el cultivo de papas en nuestro país y sobre todo con las dificultades que atraviesan los productores de este rubro. Estamos hablando específicamente de las enfermedades que viene afectando a estos cultivos. Hoy vamos a estar ampliando detalles sobre lo que es el tizón tardío. Digo bien, es una enfermedad muy grave que está afectando al cultivo de papa en nuestro país, y para ello ya quiero dar la bienvenida a un invitado en piso, al ingeniero Diego Garcete, él es técnico del MAC, y quiero darle la bienvenida a nuestro programa porque nos va a brindar detalles específicamente de la parte técnica. Así que, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a ProAgro, muchísimas gracias por su visita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para aclarar las dudas y sobre todo para dar algunas orientaciones específicas para poder ayudar más a los productores y todas las personas que están viendo el programa. Estamos hablando, ingeniero, de un cultivo sumamente importante, el cultivo de papas. Estamos hablando de muchos productores que se dedican a este cultivo y queremos conocer primeramente, se habla del tizón tardío. Es una enfermedad, ya hablábamos antes del inicio del programa, muy grave para este cultivo. Queremos conocer un poquito de qué se trata. Sí, el cultivo de la papa es uno de los rubros, uno de los cuatro rubros más importantes que tiene el país. Es el tercer rubro más consumido a nivel país. Estamos cerca de los 150, 180 mil kilos por día. Estamos teniendo cerca de 2.800 productores que están trabajando en el rubro de papa. Y este año se dio las condiciones climáticas para que se pueda aparecer esta enfermedad que es el tizón, que existen dos, el tizón temprano y el tizón tardío, que el cultivo de la papa en sí es muy sensible, muy susceptible, y por sobre todo la variedad de punta, que es la variedad que estamos utilizando nosotros a nivel país, ¿verdad? Entonces, como Ministerio de Agricultura estamos tratando de encarar, ver las maneras de cómo poder ir paliando. En la historia nos dice que los años 1845 aproximadamente se generó la hambruna más grande de Europa, específicamente en Irlanda del Norte. Entonces no queremos llegar a eso, entonces estamos buscando los mecanismos para poder ayudarle a los productores para que puedan ir solucionando este problema de a poco. Estamos hablando entonces, ingeniero, de una enfermedad que ya tiene varios años y viene afectando a los productores. En realidad en el país ya hace cuestión de 4 años tuvimos el primer ataque, o sea, ya está en el suelo, ya está instalado en las parcelas del cultivo, ¿verdad? Y hay que tomar medidas preventivas para sobre todo. El año pasado no tuvimos un ataque fuerte debido a que las condiciones climáticas nos ayudaron, fue un año seco. Este año tenemos fenómenos que no nos favorecen, mucha humedad, mucho frío y hace que este hongo, principalmente el tizón tardío, se active con una humedad relativa bastante alta dentro del cultivo y también con temperaturas menores a 18 grados. Entonces, inicia la proliferación, la multiplicación y específicamente este hongo se puede reproducir de manera sexual y asexual. Sexual podemos hablar de una reproducción en la hoja y asexual que se transmite a través del viento, a través de las maquinarias, de las herramientas, inclusive de los productores y nosotros los técnicos que nos vamos a visitar las parcelas. Entonces, es muy agresiva en sí, Sí. ¿verdad? Y entonces la única metodología es trabajar el suelo, darle un trabajo ya antes del cultivo y también poner en condiciones el suelo y seguir con un calendario fitosanitario. Es sumamente importante entonces esa prevención que tiene que tener en cuenta el productor a la hora de trabajar para evitar esta situación. Asimismo, las ovoesporas quedan en el suelo. Algunos libros dicen entre 8 a 10 años, algunos libros 4 a 6. Entonces nosotros estamos planteando darle a ese productor una salida con la rotación de cultivos, romper el ciclo de ese hongo que queda en el suelo. Entonces estamos viendo los mecanismos que no sea tampoco tan vulnerable para ese productor y que podamos nosotros encarar de la mejor manera posible. Ingeniero, nosotros estamos viendo en imágenes justamente cómo se va notando también la planta, cómo se va de repente teniendo ahí todo lo que es esta enfermedad. ¿Cuáles son esos detalles o esas características para poder detectar esta enfermedad?
De hecho que puede aparecer esta enfermedad en cualquier ciclo de producción, que va de 0 a 120 días, la variedad es punta. Pero tenemos una mayor incidencia, o una aparición más fuerte entre los días 60 y 80. ¿Por Ya. qué? Porque es el proceso de la tuberización del cultivo, donde la planta inicia el proceso del cargado. Entonces las defensas, vamos a decirle así, las defensas de la planta en sí baja para Sí. poder iniciar el cargado del tubérculo. En ese proceso es donde también se cierra el cultivo, cierra todos los surcos y tiene una humedad relativa bastante alta en Ya. sí dentro de ese surco. O sea, se genera un microclima ideal para la aparición de esa enfermedad. Entonces, es el momento exacto donde hay que tener bastante cuidado y también si no se toman las medidas o no se realiza las aplicaciones de los fungicidas en Sí. tiempo y forma, puede llegar a la destrucción total entre los días 60 y 80. Se puede tener, en este caso tenemos nosotros cultivos actualmente ya con más de 100 días, cultivos de 80 a 90 días y de 60 y 80. O sea, estamos en esa brecha Sí. bastante peligrosa, pero que gracias a Dios en este clima seco con ya algo de calor nos está favoreciendo, le está favoreciendo al productor para que pueda controlar de la mejor manera. Tenemos una merma, no podemos negar eso, que tenemos una merma prácticamente del 10%. Aquellos productores que no pudieron o no pudimos contrarrestar esta enfermedad, tuvieron una destrucción total, pero son algunos distritos donde nuestros suelos son un poco más pobres, donde no se viene haciendo bien el manejo de suelo, ¿verdad? Que vamos a tratar de nosotros como Ministerio de Agricultura focalizarnos sobre esos distritos para tratar de ayudar de mejor manera, ¿verdad? Hablaba de una merma del 10% por esta enfermedad directamente. ¿Eso es de esta nueva campaña o de la campaña anterior para poder ir manejando los datos? Sería sobre esta zafra 2025, ¿verdad? 2025. Encontramos esa merma, estamos haciendo un levantamiento de datos a nivel país. Encontramos que la zona más afectada es el departamento de Paraguarí. ¿Por qué? Porque es una zona que se viene llevando a cabo el cultivo hace más de 10 años. Ya cultivo papa sobre papa, Sí. ¿verdad? En las mismas parcelas. Y también encontramos que algunos distritos donde el famoso Tacuarembó, donde son suelos más pobres, ataca más Sí. fuerte y mucho más rápido. En 2 o 3 días llega la destrucción total, más todavía con este clima favorable que tuvimos hace 15 22 días, donde teníamos lluvias constantes, más de 10 20 milímetros por día y frío por debajo de los 15 grados. Entonces hizo que el hongo se multiplique mucho más rápido y inclusive llega a la destrucción total, ¿verdad? En cuanto a los aspectos económicos, ingeniero, ¿cuál es el costo aproximado de poder lograr también paliar esta situación o también prevenir por sobre todo que aparezca esta enfermedad en el cultivo? Sí, justamente ayer estábamos haciendo ese análisis con algunos productores que estuve visitando en la zona del departamento de Paraguarí. El costo de producción, una vez que aparece este hongo, es bastante elevado. Estamos hablando cerca de 1 millón, 1,5 millones de guaraníes por semana, el costo, ¿verdad?, de la Bastante. aplicación de los fungicidas. Entonces hace que se dispare el precio del costo de producción en sí, ¿verdad? Estábamos hablando de un costo de producción de entre 40 a 45 millones, hoy en día estamos hablando cerca de 50 a 55 millones, inclusive el costo de producción por hectárea, Ujú. ¿verdad? Que si bien se puede controlar y Sí. no tiene una merma en la productividad, también estamos hablando de algunos productores, pequeños productores que tienen un cuarto o media hectárea que Sí. tuvieron ese problema, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando, estamos viendo los mecanismos que podemos hacer, cómo podemos ayudar, ¿verdad? Y sobre todo, cómo podemos paliar para que de esta zafra en más ya no tengamos esta problemática y sobre todo ya no tengamos una merma total, que un productor no tenga Sí. una merma total. En cuanto a lo que viene a ser un productor que ya tuvo esa destrucción total del cultivo, ¿esto también afecta al suelo o deja también rastros en el suelo para la próxima campaña? Asimismo, suponete que queda casi el 50% de las ovoesporas en el suelo, que estos se van a empezar a multiplicar allí. Tenemos también con gente del Senado, estuvimos haciendo relevamiento de datos, encontramos tizón en algunas solanáceas, ya sean, como decirle, el isipo también tenemos el arachichú, Sí. encontramos la papa nativa también en algunos cultivos que ya tienen este ataque, que son hospederos, Sí. ¿verdad? Que una vez que aparezca otra vez el cultivo de la papa, ya sea tempranera o tardía, van a empezar a migrar otra vez al cultivo de la papa. Entonces estamos
nosotros ofreciendo al productor capacitaciones, Sí. día de campos para tratar de paliar y ver mecanismos, como por ejemplo la rotación de cultivos, el uso de abono verde y también estamos pregonando fuertemente que si se puede ya no volver a sembrar en esa parcela Ya. y hacer ese manejo de suelo en esa parcela para tratar de que el próximo año no vuelva a sufrir este inconveniente. Pero conocemos también que el pequeño productor no tiene mucho que Sí, dónde sí, migrar, mucho ¿verdad? espacio. Pero estamos viendo los mecanismos con también uso de microorganismos benéficos para poder eliminar un gran porcentaje de la población de esos hongos que va a quedar en los restos del propio tubérculo que queda bajo tierra, de la planta y también de los hospederos en general. Ingeniero, ya mencionaba varios factores por los cuales se va transmitiendo también esta enfermedad. Le quería consultar específicamente las semillas, porque estuvimos hablando con algunos productores y una de las preocupaciones era esa, justamente que a través de la semilla, que es un factor externo también al suelo, se puede llegar a transmitir o no la enfermedad. Se puede llegar a transmitir por la semilla, pero en este caso el Ministerio de Agricultura está adquiriendo una semilla eh, certificada de Ujú. origen, ¿verdad? Nosotros estamos trayendo 100% de la semilla de Argentina, donde la empresa que adquiere la semilla tiene los análisis del INASE Sí. por parte de Argentina. También se hace un análisis acá en el país que el SENAVE se encarga de hacer. Una vez que se tiene esos análisis, allí recién se procede a la entrega al productor, ¿verdad? Ya. O sea, tiene su proceso, Sí. vamos a decirle, de análisis de la semilla Ujú. y por sobre todo que es una semilla certificada y tiene una trazabilidad desde el origen, ¿verdad? Ya. Viene en camiones refrigerados para evitar también la contaminación, vamos a decirle, y sobre todo para poder brindarle esa tecnología, o sea, no esa tecnología, esa seguridad al Ya. productor que está adquiriendo una semilla de calidad. En este caso nosotros venimos haciendo ese trabajo ya desde el año pasado, ¿verdad? De ese mecanismo y años anteriores también se viene haciendo ese proceso. Acá los factores importantes serían trabajar con una semilla certificada siempre, trabajar en nuestro suelo, ver la Ujú. manera de hacer la rotación de cultivo, incorporar microorganismos benéficos al suelo y también el uso de la cal agrícola, que es muy importante y sobre todo un manejo fitosanitario dentro del cultivo, ¿verdad? Sí. Ya sea de manera preventiva, tener en cuenta los principales días de 60 entre 80 donde tenemos un microclima especial, Sí. donde tenemos mayor follaje de la planta y donde también la planta en sí se estresa para el inicio del cargado del tubérculo. Ah, ya. Ingeniero, también acá podemos ver en piso, nos trajo producción nacional, estamos hablando de la producción local de papas. Y teniendo en cuenta lo que tenemos acá, ¿qué tiene que cuidar o cuáles son las características a tener en cuenta por parte del consumidor a la hora de justamente adquirir una papa o adquirir, qué características tenemos que tener en cuenta? Sí, acá podemos ver una producción, este es ya producto nacional. Ayer estuvimos en las parcelas de los productores viendo, sacando, ¿verdad? Y trayendo para que se pueda observar. Ya es un ciclo de 120 días tiene este cultivo, o sea, ya que se está iniciando o Ujú. estamos esperando ya que se pueda abrir a buen precio para iniciar la comercialización del producto. La papa paraguaya tiene este color, vamos a decirle, si bien la pigmentación negra de la papa Sí. negra consumida es a raíz del suelo, Ah, el ya. suelo de Sí. Argentina, entonces es la misma variedad, la espunta, pero sin una pigmentación. Nosotros nuestro suelo es un suelo más arenoso, más franco arenoso, entonces no tiene esa pigmentación oscura, vamos a decirle. Sí, ya. Entonces la papa nacional parece una papa lavada, es una papa linda que no tenemos nada que envidiar a la papa extranjera, vamos a Ujú. decirle en sí. Entonces, esta es una papa con un ataque de tizón que se Sí. pudo controlar en tiempo y forma. Entonces, Ah, si se controla esa enfermedad, no hay que tener miedo de nada, no tiene ningún resto de fungicida ni ningún resto de ese hongo en sí. Entonces, no hay nada que temer a la producción nacional. entonces estas son como las sobrevivientes. El 90% de la producción se encuentra Sí. en esta manera. O sea, casi no tenemos una Ujú. merma. Por eso te digo, no tenemos una merma en la Importante, producción. sí. Tenemos ese 10% que llegó a la Sí. destrucción total, ¿verdad? Ujú. Que no podemos tapar el sol con un dedo, Sí. es una realidad que estamos viviendo, pero que nos deja una enseñanza Ujú. de que tenemos que trabajar y trabajar mucho mejor en nuestros suelos para Ujú. poder seguir con esta producción de papa nacional.
En cuanto a ese control también que ustedes estuvieron realizando para poder llegar justamente a evitar una merma más importante, ¿cuáles son los factores fundamentales? Una vez que el productor empieza a detectar, ¿qué tiene que hacer? Una vez que, o sea, antes de que el productor reciba la semilla de papa, nosotros hacemos una capacitación donde le decimos esto podría ser los primeros síntomas, los primeros factores y qué fungicidas podemos usar para prevenir y para curar, ¿verdad? Una vez que inicia los síntomas, en algunos casos, los productores, si es que no pueden asistir, o sea, no pueden el técnico llegar a su finca, no, nosotros nos manejamos a través de WhatsApp por Ujú. llamadas, entonces hacemos una recomendación más directa, Sí. ¿verdad? Ver en qué etapa se encuentra la enfermedad y sobre eso hacemos también la recomendación sobre qué fungicida Ujú. utilizar efectivamente, ¿verdad? Ya sea algo de contacto, ya sea algo sistémico para que eso se pueda tratar de atajar lo más antes posible. Y ahí también ya entra diversos factores, ¿verdad? Ujú. Si el productor puede adquirir el insumo, Sí. si el productor puede ir hasta la agroveterinaria, porque normalmente día de lluvia y con factores, Ujú. si no tenemos la movilidad, si tiene solamente moto, entonces espera 1 o 2 días y ahí ocurre Ujú. todo ese fenómeno, ¿verdad? Ya. Entonces, a veces es responsabilidad mutua, tanto de los Sí. técnicos como de los productores, pero una vez que nosotros dejamos las orientaciones Ujú. previas, ya queda en cancha del productor poder aplicar o no, ¿verdad? Entonces también eso hay que tener en cuenta en ese momento. Hablaba, ingeniero, de un costo de producción de aproximadamente 45 millones de guaraníes por hectárea. Y eso se suma si es que tenemos la situación de la enfermedad. Ahora, teniendo en cuenta ese costo de producción, ¿cómo estamos con los precios? ¿El productor está obteniendo ese precio adecuado para poder justamente recuperar eso que está invirtiendo o todavía falta trabajar en eso? Si hay una competencia interna nada más entre los productores, una producción nacional, ¿verdad? Se está trabajando de manera conjunta con Dirección de Comercialización, con Senave, para que haya solamente una competencia interna en la producción nacional. Si existe una competencia interna de producción nacional, vamos a tener un buen precio, ¿verdad? Que estaría brillando los 4.000 guaraníes del costo, o sea, de comercialización del productor, ya Ujú. estaría generando una rentabilidad muy importante para el productor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este productor sacando 1.000, 1.500 bolsas por hectárea, que sería un rendimiento entre 20 a 25 mil kilos por hectárea, que sería fenomenal, ¿verdad? Ujú. Algunos productores están llegando a 45 mil kilos por hectárea, otros productores que no están tan tecnificados llegan entre 12.000, 15.000 kilos, y vendiendo a ese 4.000 guaraníes en finca, el productor ya está generando una rentabilidad importante. Y eso se puede dar, ¿verdad? Con el trabajo que venimos haciendo con la Dirección de Comercialización, Senave, DENIT, para que el productor pueda tener ese costo, ¿verdad? Pero eso ya Ujú. queda, también va a haber una competencia interna, Sí. ¿verdad? Porque nosotros como ministerio entregamos de manera zonificada y escalonada las semillas para que no haya un famoso cuello de botella en la comercialización, que iniciamos desde el norte del país hasta el sur del país, Ujú. prácticamente con una diferencia de 45 días, para que esto no se pueda dar, este fenómeno de cuello de botella no se pueda dar Sí. y se pueda dar una comercialización fluida, siempre y cuando respetando, ¿verdad? También todos los fenómenos Sí. comercialmente hablando, ¿verdad? De que algunos productores quieran sacar, ya que el precio está bien, quieren sacar antes. Entonces hacemos también esas Ujú. capacitaciones constantemente y dejamos a cargo ya del productor en sí esa etapa, ¿verdad? Ingeniero, desde ProAgro te agradecemos muchísimo tu tiempo y también toda esta información fundamental, porque venimos conversando con los productores, venimos también compartiendo esa preocupación por todo lo que acontece y vamos a estar haciendo el seguimiento de cómo también se desarrolla esto y esperemos que siga esa merma pequeña, que no aumente y que no impacte fuertemente en la producción. Asimismo, nosotros empezamos a trabajar ya desde ayer para poder solucionar esa problemática, para que ese 10% inclusive baje a 1%, ¿verdad? Si es posible que el 100% de los productores ya no sean afectados, nosotros desde nuestro punto como Ministerio de Agricultura vamos a hacer lo posible, lo imposible, las capacitaciones, las orientaciones
y vamos a brindarle al productor esa oportunidad de conocimiento para que ellos puedan poner en práctica, ¿verdad? Y de ahí en más queda en campo de ellos poder adquirir o no ese conocimiento y llevarlo a la práctica, ¿verdad? También vamos a hacer algunos seguimientos para para que estos puedan poner en práctica y sobre todo puedan hacer de este rubro algo muy rentable nuevamente y puedan generar mayores ingresos para sus fincas.